CNN, en donde algunos de sus seguidores le cuestionaban si los gastos del viaje fueron pagados con fondos municipales. Aquí se demuestra una vez más el mal manejo del dinero, tanto que hay que hacer, decía uno de esos usuarios, pero ahí vemos al alcalde disfrutando de este partido. Seguimos con la información a esta hora de la mañana para compartir con ustedes algunas otras noticias, y es que justamente un informe revela abuso en prisión preventiva. Es la Comisión de Derechos Humanos, 50.3% de reos no están condenados. Según la PDH, el 7% de los internos que siguen sin ser sentenciados son mujeres. Guatemala está en la media. El resto de países del Istmo se encuentran por debajo de las cifras reportadas en Guatemala. Exactamente, hay una revisión completa de cómo está la situación en Honduras, en Costa Rica, en El Salvador y también en Nicaragua en relación a la cantidad de gente, por supuesto, que está en la cárcel. Una más, antes de seguir con el repaso informativo, se la mostramos a continuación, y es esta que usted tiene en pantalla. Menor dejó todo para buscar a su madre, así como lo escucha. Niña tenía 10 años cuando presenció la captura y decidió vivir cerca de las cárceles a donde fue llevada su mamá. Cada día que llega la hora de visita en la cárcel de Quetzaltenango, Isabel Castro, una privada de libertad, imagina que su hija Jazmín, que ahora tendría 16 años, entra por la puerta y se abrazan como muchas veces lo hicieron, pero ahora solo le queda luchar por las secuelas emocionales y recordar cada momento que vivió con ella durante las visitas que le hizo a la cárcel en donde ha estado para cumplir una condena de 25 años. Jazmín tenía 15 años de edad cuando murió, en apariencia por pertenecer a un grupo criminal. Su vida fue marcada a los 10 años cuando su madre fue arrestada. Y vamos a seguir con el repaso de las noticias del país. El timón del Congreso de la República se encuentra en manos de ex FRGistas, pero que ahora militan en otros partidos políticos, a quienes han puesto su experiencia, por supuesto, en servicio de esta posibilidad de ocupar un cargo importante dentro de la directiva del Congreso de la República. Iniciamos entonces este bloque informativo con lo que ocurre en el Poder Legislativo. Aristides Crespo encabeza el Congreso y con él figuras que durante el FRGismo manejaron la maquinaria legislativa. Leonel Sotorango, convertido en diputado unionista, es conocido como negociador entre las bancadas. Carlos López se mantiene en el partido Todos. Paulilio Hichos ahora milita en Líder y se propone seguir en el Congreso. Luis Rabé, exministro de Comunicaciones del FRG, maneja un grupo parlamentario con Mario Torres, exministro de Educación de Portillo. Luis Fernando Pérez, aunque se distanció de la sombra de la manita, es actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Mario Estrada sigue vigente en el Congreso, mediante la curul que ocupa su hijo. Haroldo Quej e Iván Arévalo son otros ex-FRGistas con cuota de poder en el hemiciclo. Así sobrevive en la cúpula del poder la estructura del otrora poderoso FRG. En otros temas hacemos un poco de historia, y es que el 22 de marzo de 1979 fue asesinado uno de los hombres cuyos, según muchos, ideales y trabajo estuvieron centrados en engrandecer a Guatemala. Recordado por su cercanía a la gente, su apertura a la prensa, su lucha por el medio ambiente, la urbanización adecuada y progresista de la ciudad, entre otros logros, Manuel Colom Argueta es para muchos uno de los más grandes líderes populares de la segunda mitad del siglo anterior. Sus ideas progresistas y centradas en engrandecer Guatemala le ganaron muchos enemigos. 5 exilios, amenazas, presiones y atentados formaron parte de la vida política de este guatemalteco, la cual fue cegada en un asesinato claramente planificado. Algunos, a los 35 años de este trágico hecho, lo recuerdan y visitaron su panteón, celebrando una misa allí, depositaron una ofrenda floral, pero más que recordar sus actos, quieren que no se olviden sus ideales y que más guatemaltecos trabajen por un mejor país como lo hizo él. Bueno, cambiamos el ángulo de la noticia, hablamos ahora de la realidad política guatemalteca, y en este caso la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca se reunía con sus bases a nivel nacional para escuchar las quejas de vecinos de San Marcos sobre cobros excesivos en la factura de luz, lo cual ha generado conflictividad social que, según la organización partidista, es criminalizada por el Estado. Ahí, ante esta situación, en el transcurso de este mes, la bancada de izquierda va a citar al Congreso a las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica del INDE y de los Ministerios de Gobernación y Energía y Minas, y además buscan que se instale una mesa de diálogo de alto nivel para buscar una salida a la crisis que viven los guatemaltecos más necesitados. La energía eléctrica es un derecho humano, o sea, hoy ya no podemos estar hablando, decir que la energía eléctrica es un lujo. Que no tienen empleo, que no tienen acceso a la tierra, que no tienen un salario y que sin embargo tienen que estar pagando estos altos y elevados costos
de la tarifa de la energía eléctrica. Nosotros como URNG vamos a respaldar en todo lo que corresponda, obviamente en el marco del Estado de Derecho. En otros hechos, organizaciones sociales y víctimas del conflicto armado interno en Guatemala han declarado el Día Nacional contra el Genocidio. Esta fue una de las peticiones hechas como reparación digna luego de que los tribunales condenaran culpable a Ríos Montt y lo enviaran a prisión por este delito. Sentencia que, como sabemos, fue anulada días después. Para quienes este tema es cosa juzgada, se recuerda a más de 250.000 víctimas de la guerra en Guatemala. Eso se da en el marco del primer aniversario del juicio histórico contra José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez. Continuando con las noticias, en Plaza Obelisco arrancó la primera carrera familiar McDonald's de 5 y 10 kilómetros. Muchas personas de todas las edades, muchas familias y hasta mascotas participaron, por supuesto, en este gran evento para celebrar los 40 años de McDonald's en Guatemala y para promover un estilo de vida activo por medio del deporte. A la iniciativa se unieron otros patrocinadores y parte, por supuesto, de todo lo recaudado será destinado a la Fundación Infantil Ronald McDonald, que lleva 9 años sirviendo y va a ser distribuido en las diferentes causas también que apoyan. Así que es importante destacar que fue una jornada caracterizada por la alegría, por las ganas de participar y por supuesto en el marco deportivo celebrando los 40 años de McDonald's. Son dos categorías, 5 y 10 kilómetros. Convocamos a más, bueno, como 3.500 personas fueron los cupos que vendimos. Creemos que aquí hay más de 3.500 personas y estamos muy contentos porque sí, la convocatoria que tuvimos esa respuesta y nuestros clientes están aquí y nos están apoyando. En otras buenas noticias, Mascotas por Amor es un grupo de voluntarios que se dedica a ubicar en hogares a perros rescatados de la calle. Según esta entidad, últimamente hay demasiados perros abandonados, no solo mestizos, sino también de raza. La organización hizo un llamado a adoptar uno. Solo se llena un formulario y se cancela 250 quetzales. Incluye ya a este perrito vacunado y desparasitado. Y siguiendo con la información, los nombres mayas tienen un significado antropológico y por supuesto están muy vinculados al Popol Vuh, pero principalmente con el día del nacimiento. Jareno alajuj ri rajilabel rikaslem. Ruchukari kateru wachulef kuchiko kigaslem riche tajkotzir chukari chikopin. Riishnu alajuj rukaslem jungishak romarija nuyarukaslem jungwinak. Chupan rimaya cholqij koqa la hojtapiaj kowinakre nikiyakibi achel rirajlabel kashlampe. Achel ribiaj itzunung kimba rumari rajilabel rirashlapen pe juntzunung. Hakarikibiri achia nukwaj riaj kericho karirajlabel riruchumilal. Kobiaj balam harirubi junchikop chukarubi junqij chireri cholqij achel chukari biaj akapal. Babepa ishimuleu mahujunta buj nuyata rejkalem rukusashik rimaya takbiaj. Y bueno, por supuesto, siendo las 7 de la mañana con 5 minutos, damos vuelta a página para meternos de lleno al mundo. Seguimos observando lo que sucede en tiempo real. Bueno, y vamos a ir a España, donde se llevan a cabo ciertos honores para un expresidente que fallece la semana pasada. Estamos hablando del expresidente Suárez de ese país. El martes se va a celebrar una misa en la Catedral de Ávila, donde será enterrado este expresidente. Y el Congreso de los Diputados se acogerá a partir de las 10 de la mañana, ya en España, este lunes y durante 24 horas, la capilla ardiente del expresidente Adolfo Suárez. Así lo prevén fuentes de la Cámara Baja, donde todo ya está dispuesto para empezar los actos de homenaje a uno de los padres de la democracia española, puesto que la familia ha optado hoy por un velatorio íntimo. Tras conocer la noticia del fallecimiento de Suárez, decenas de personas se han congregado en la carrera de San Jerónimo enfrente de la Puerta de los Leones, por donde a primera hora de este lunes entró el cuerpo del ex jefe del Ejecutivo al Salón de los Pasos Perdidos, tal y como ocurrió en la despedida de Leopoldo Calvo Sotelo en el 2008. Mientras tanto, en el Congreso
Siguen los preparativos supervisados por Jesús Posada y Celia Villalobos, presidente y vicepresidenta de esta institución. Así es que el Congreso de los Diputados acogerá a partir de este lunes y durante 24 horas la capilla ardiente del expresidente Adolfo Suárez, quien se dice fue uno de los padres de la democracia en ese país. Miles de personas llegan a rendirle homenaje. Con esta información nosotros seguimos conociendo qué más está pasando en el mundo y para ello vamos con Alejandro. Como bien nos decía María René, Adolfo Suárez, primer presidente del gobierno durante la transición española, falleció a los 81 años entristeciendo a un país que se preparaba para rendirle un homenaje. Su muerte fue debida a la enfermedad de Alzheimer, que padecía desde hace más de una década y que, contrariamente a lo que el resto de España le hizo olvidar quién era, el rey Juan Carlos, con quien Suárez había mantenido una estrecha relación, lamentó la pérdida de un colaborador excepcional y un amigo leal. Los cuerpos de seguridad han cometido abusos contra manifestantes en el marco de más de un mes y medio de protestas opositoras en Venezuela y se investiga 60 denuncias, según la fiscal general Luisa Ortega Díaz. Entre esos 60 posibles casos hay 3 funcionarios de la policía de Chacao, municipio opositor en el este de Caracas, a quienes se les atribuye la presunta comisión del delito de homicidio, según la funcionaria. Al menos 17 personas murieron debido a la explosión de una bomba en un mercado en el noreste de Nigeria, un ataque atribuido al grupo islamista Boko Haram, indicó un jefe de la policía. El ataque tardó en conocerse porque el pueblo está en una zona muy aislada y los islamistas destruyeron las torres de telecomunicaciones de la zona. Seguimos con más noticias, ahora son las 7:08. Y bueno, vamos a hablar del deporte nuevamente. Tenemos que abrir esta página y seguimos analizando más juegos de la jornada número 14, el torneo clausura. Deportivo Iztapa parece condenado a volver a la primera división. Shela está en racha y vencía a los halcones para sumar 6 juegos sin perder. Además, entre otras cosas, Coatepeque vencía a Mictlán y lo mandaba a la zona del descenso. Así que con esto completamos la jornada número 14 del torneo guatemalteco. De la jornada 14 del fútbol guatemalteco, en Mazatenango, el sábado por la tarde, Suchitepeques se impuso 2-1 al Deportivo Iztapa, que parece que volverá a la primera división a pesar de haber iniciado ganando el encuentro con una anotación de Hugo Muñoz, que aprovechó un error defensivo a los 3 minutos, pero otro error ahora en salida del equipo visitante permitió al juvenil Germán Esquivel empatar el encuentro al minuto 25, y cuando el juego estaba en la recta final, llegó Paulo Barros para sentenciar la historia y anotar el 2-1 al minuto 81. Xelajú María Camposeco, por su parte, está en racha y con un estadio casi lleno venció 3-0 a los halcones de la Mesilla y sumó 6 partidos sin perder y tercera victoria en línea, siendo el brasileño Israel Silva que abrió el marcador al minuto 7, tercer partido seguido que nota el goleador histórico Chivo. En el segundo tiempo llegaron más goles, ahora con un cabezazo de Luis Martínez al minuto 69 y con su cuarta anotación del campeonato. Y para cerrar la noche, Juliano Rangel también de cabeza puso cifras finales de 3-0 al minuto 87. Coatepeque no solo venció 3-2 al Deportivo Mictlán, sino que abandonó la zona del descenso, aunque al minuto 8 Gerson Lima sorprendió a los locales al abrir el marcador, pero un minuto después apareció Giovanni Morales, quien empató las acciones del encuentro. Mictlán volvió a romper el empate vía el colombiano Carlos Asprilla con el 2-1 minuto 70, pero otra vez Gio Morales, ahora de cabeza, empató las acciones para los locales y cuando parecía que el juego iba a concluir con un empate 2 goles, un error del portero Donaldo Morales permitió a Diego Cardillo poner cifras finales de 3-2. Los coatepecanos salieron del descenso, además siguen sus líderes y por si fuera poco, Mictlán ahora luchará por no perder la categoría. Esto fue lo más relevante del deporte nacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Y vamos a seguir con más a esta hora en esta cuenta regresiva para el Mundial. Nos vamos acercando cada vez más. 80 días faltan entonces para que arranque este Mundial Brasil 2014, pero estamos repasando en la voz de Mauricio Aguilar algunos goles y algunos hechos históricos e importantes de la historia de los mundiales.